Entonces aquí estamos el grupo de la Red Latinoamericana de Salud Mental. Ya conocían a Paula, que no está, pero como les decía, Paula se va a conectar al final de esta charla para compartir un ratico con nosotros. Natalia Casallas, David Gómez, María Teresa Palacios y Joana Cruz. Am, eh, quienes, pues todos somos psicólogos y bueno, algunos de nosotros ya nos han escuchado en vivo y en directo. Entonces, separación psicológica. Eh, Creo que María T, empiezas con esos primeros pasos que nos llevan a la separación psicológica, porque mucho se habla de la separación física y del contacto cero. Y es muy importante, como lo decíamos en una de las charlas de la semana pasada, mantener el contacto cero cuando se puede, obviamente. Cuando hay hijos, a veces se complica mantener el contacto cero. Entonces, mucho se ha hablado de la separación física, pero ¿qué nos lleva a la separación psicológica? Bueno, Leo, muchas gracias y nuevamente buenas noches para todas. Voy a hablarles como de las primeras fases que hay en la separación psicológica y voy a empezar por el establecimiento de lo que es la relación de pareja, ¿vale? En esta primera etapa, pues la relación suele comenzar de una forma muy positiva y muy atractiva para nosotras, ¿verdad? Entonces la mujer en muchos casos experimenta esos sentimientos intensos de conexión, admiración, se proyecta en un futuro con este hombre, se imagina casada y con hijos, inclusive. Pero es frecuente que la pareja violenta muestre conductas de encantamiento como lo que vimos en nuestra masterclass anterior donde hablamos de las banderas rojas. ¿Sí? Entonces acá viene esta etapa en donde están los detalles, atenciones, un interés constante y frases como eres lo mejor que me ha pasado o nunca he conocido a alguien mejor que tú. Pero esto pues no siempre es manipulación desde el inicio, pero en relaciones que se derivan en la violencia sí se va configurando en esa dinámica de control y con un disfraz de un amor muy intenso. Entonces, les traje acá un ejemplo de María que conoció a Luis en el trabajo y al principio Luis le llevaba café, la llamaba algunas veces para saber cómo estaba y decía que quería pasar todo el tiempo libre con ella. Sí, pero al principio ella se sentía muy afortunada, pero un poco a poco ella fue notando como algo raro. Sí, como que esas llamadas incluían preguntas como ¿y quién está ahí contigo? O ¿por qué tardaste tanto en contestarme el teléfono? Sí, entonces ahí podemos ver, sí, como la dependencia emocional va surgiendo, el aislamiento puede comenzar aquí de una forma muy imperceptible a través de actitudes que parecen románticas, pero que limitan nuestra autonomía como mujeres. Entonces aquí ya en esta primera fase vemos que se estableció la relación de pareja, pero ¿qué viene después? Entonces luego emerge la violencia como forma de relacionarse. Entonces aquí esta violencia hace parte ya de la relación de una forma sutil, lo que antes se basaba en cariño, en respeto, en conquistarnos, si comienza a girar alrededor de quién manda, quién controla y quién es el que obedece en esa relación. ¿Sí? Entonces, esto no pasa de un día para otro, sino que poco a poco y de forma muy disimulada se va sufriendo en este círculo sin que uno se dé cuenta que ya está muy adentro de esa dinámica. ¿Sí? Entonces ya viene que nuevamente les digo lo que hablábamos anteriormente en nuestra masterclass de banderas rojas, que es esa intensificación del control, esa forma de vigilarnos, en donde empieza el no me gusta que hables con tu compañero, creo que él te está coqueteando, luego viene cuando ya comienzan a desvalorizarnos, ¿sí? A querernos criticar por nuestra apariencia, por nuestras decisiones. Luego vienen episodios ya de violencia psicológica y física y ahí vemos cómo se va conformando toda esta serie y este círculo, ¿no? Que como lo veíamos, pues tiene un inicio y un desenlace y vuelve y empieza, ¿sí? Entonces aquí quiero llevarlas a que se imaginen que esto que les estoy contando de esta primera fase es como
tener un jardín de flores, ¿sí? Allí hay unas flores muy bonitas, están muy cuidadas, pero de un día para otro empieza a crecer una maleza y poco a poco esa maleza pues va enredándose con esas flores lindas y todo lo bonito que hay en el jardín, pero yo de primera vez no lo noto, yo veo esta maleza como parte de ese paisaje y empiezo a aceptarla como el que está allí en mi jardín. Pero con el tiempo como que sí va creciendo un poco más esa maleza y me doy cuenta de que es algo que no debería estar allí porque ya las flores bonitas que yo tenía allí plantadas pues ya se están poniendo secas, tristes y ya ese jardín no es como yo quería que estuviera. Entonces así es como les puedo decir que se presenta esta fase uno, que es el inicio de la relación, sí, cuando tengo mi jardín lindo, las flores, y ya la fase 2 es cuando empieza a mostrarse lo que realmente esta persona quiere instaurar en mí. Sí, esa maleza, el apagarme, el que ya no me vea como realmente quiero, sino como él quiere que yo me vea. Entonces aquí viene todo esto que me va apagando gradualmente y que si no arranco esa maleza de raíz, pues lamentablemente mi jardín ya no va a estar bonito, sino va a ser un jardín que se va a ver muy triste, muy desolado y sin una flor asomada por allí. Sí, entonces, haciendo un resumen, pues en las relaciones muchas mujeres no nos damos cuenta si en un inicio de que esa maleza puede surgir allí, porque todo lo vemos en ese paisaje que es muy bonito, ese paisaje que es lo que yo quiero para mi vida. Pero con el tiempo, pues lamentablemente, si yo lo permito, pues si me dejo manipular, si no veo que empezó a crecer esa maleza poco a poco, pues ya sabemos cómo ese paisaje va a terminar. Exacto, entonces, siguiendo con lo que dice Maite, se inicia el proceso de instauración de la violencia, ¿cierto? Entonces, primero, lo que dice Maite, se establece la relación de pareja, del modo en que se haya instaurado la relación, emerge este tipo de violencia y eventualmente, después de mucho tiempo, porque esto es un proceso, no es que se dé de un momento a otro, sino puede pasar mucho tiempo, que ya más adelante les van a explicar, eh, viviendo este proceso, puede que eventualmente algo haga clic en nosotras y digamos, y nos hagamos esa pregunta como, oiga, ¿será que esto que está pasando en mi relación sí es violencia? Eso que yo pensaba que me controlaba, que me preguntaba dónde estaba, que le enviara foto de con quién estaba, que quería llevarme y recogerme en la puerta de donde iba a estar, era porque me quería mucho y no era control, que después me decía entonces que quería pasar todo el tiempo conmigo y yo lo identificaba como, ay, quiere estar conmigo todo el tiempo, pero no me dejaba ver a mi familia, a mis amigos, ¿cierto? Me iba coartando, que lo decían aquí en los comentarios en la primera charla, hasta la manera de vestir, ¿cierto? Entonces, no te vistas, no salgas, no pienses, no opines, no estudies, no trabajes. Y yo lo veía en un inicio como una manera de cuidarme, es que me quiere mucho, es que este amor es tan grande que solo me quiere para él. Y después algo hace clic y digo, oiga, un momento, esto no es tan chévere, ¿cierto? Porque no me estoy sintiendo cómoda. Entonces empiezo a hacerme esa pregunta de, ¿será que sí estoy viviendo violencia en mi relación? Y cuando me hago esa pregunta, viene una segunda pregunta y es evaluar también ese nivel de apego que yo tengo en la relación, ¿cierto? Porque cuando me pregunto, bueno, ¿y si esto es violencia? Empiezo a pensar también, porque no es así de fácil, no es que yo digo, bueno, identifiqué que en mi relación hay violencia, ¿cierto? Y no violencia solamente física, como decía ahorita Maite, sino todo este tipo de abuso psicológico que también ya lo habíamos hablado en las charlas anteriores, y no es solamente identificar, no porque yo identifique que hay algún tipo de abuso o de violencia, ya el otro día voy a terminar la relación, ¿cierto? Porque esto se trata de un proceso que muchas veces es un proceso complicado y es un proceso doloroso. Entonces, cuando me hago esa pregunta de, bueno, estoy viviendo en una relación violenta, entro a mirar también ese nivel de apego y a preguntarme, ¿será que sí tengo que seguir con la relación, no tengo que seguir? Y siguiendo un poquito con la metáfora que hacía ahorita Maite del jardín, entonces ahí entro a evaluar, bueno, este jardín tiene cosas muy bonitas, al principio yo lo veía muy hermoso, pero tiene maleza.
Entonces ahí tengo que analizar, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con esta maleza? ¿Será que es mejor empezar a quitar esa maleza? Entonces ahí empiezo a pensar en estrategias para que la otra persona cambie o para que la relación pueda funcionar. ¿O será que es momento de dárselo a otro jardinero, ¿no? Por ejemplo. Y también ese nivel de apego tiene que ver con qué tan profundas están las raíces. Y puede que esas raíces estén profundas porque el nivel de apego también va a depender de muchos factores, eh, pero también tengo que evaluar si esas raíces están haciendo que mi jardín esté lindo, florecido, o que me esté ahogando y se esté dañando las pocas flores eh, que están lindas en ese jardín, ¿no? Entonces, ahí me escuchan bien, ¿sí? Sí, sí. Listo, súper. Entonces, como un poco lo que está diciendo Joa, me parece importante como aclarar qué es este tema del nivel de apego, ¿no? Porque pues suena como un poco confuso. Básicamente el nivel de apego, lo que en este momento, en esta fase buscamos evaluar es como la intensidad del vínculo, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me ata? Muchas veces creemos que es amor y puede que vaya más allá del cariño del amor como en este sentido romántico y es como la combinación de muchos factores, como el tema, por ejemplo, económico, las experiencias vividas, mi idea de familia y todas estas cosas, pues de una u otra manera hacen que cuando nosotros estamos como en este punto de evaluar el nivel de apego, genere como unas formas de responder a esto, ¿sí? Entonces, acá la pregunta importante que nos tendríamos que hacer es sí, ¿será que mi pareja puede dejar de ser violenta o no? Pero pues acá es bien importante darnos cuenta que cuando yo me pregunto esto, pueden pasar dos escenarios y depende del tipo de relación que nosotros tengamos. Entonces, cuando yo me doy cuenta como que el nivel de apego es alto, es decir, hay muchas cosas que a mí me vinculan a mi pareja, en este caso puede que sea, tiene más poder adquisitivo que yo, em, pues volvemos al mismo tema de la idea de matrimonio, la idea de familia, entonces ahí yo empiezo a creer que pues no me puedo desapegar tan fácil de esta persona, ¿no? No me puedo ir, entonces... Ahí pasamos como del esperar que la persona cambie a hacer o poner unas estrategias en marcha para ver si la cosa puede cambiar. Y en este sentido, pues es importante como hablar de dos tipos de relaciones que existen. La relación simétrica, en donde básicamente, pues como su nombre lo indica, hay una simetría en el poder, pero pues también en un montón de cosas alrededor. Entonces es yo hago una evaluación de qué tanto apego tengo, cuál es mi nivel de apego y me doy cuenta como, pues económicamente que no va a pasar nada porque yo también gano lo mismo que la persona gana, yo aporto lo mismo que mi pareja aporta. Entonces ahí estamos hablando de una simetría, es decir, estamos al mismo nivel. Siempre ubiquémonos de... Las parejas se ubican así, al mismo nivel, de igual a igual, o puede que haya un desbalance, haya uno que esté por encima del otro. Casi siempre cuando nosotros hablamos de relaciones tóxicas, de relaciones violentas, hablamos de que existen relaciones complementarias. ¿Esto qué quiere decir? Que las dinámicas de poder son asimétricas. Hay una persona que tiene más poder adquisitivo que otra. La misma violencia puede llevar a que la mujer, en este caso, se empiece a sentir inferior y esta sensación de inferioridad es lo que de una u otra manera, cuando yo evalúo el apego que tengo con mi pareja hace que yo todo el tiempo me sienta por debajo. Entonces, bueno, cuando nos damos cuenta que las relaciones son simétricas o asimétricas, hay formas en las que yo empiezo a buscar que eso cambie. ¿Por qué? Pues porque en un inicio nosotros siempre tenemos una idea de que la esperanza es lo último que se pierde, pero pues la esperanza es lo primero que debería perderse. Cuando nosotros estamos en relaciones simétricas, las formas en las que la persona busca como generar cambio es a partir de tener actos coercitivos o amenazas. Es decir, si tú no cambias, te denuncio, voy a, pues, a denunciarte ante la policía o ante quien corresponda. Puede incluso usar un escenario de medidas legales como ya nos vamos a separar y yo me voy a encargar de que tú te quedes sin nada, te voy a quitar a los niños. Entonces, si se dan cuenta, son actos en donde yo procuro que el otro no me vea por debajo de él, sino que empiezo a usar estrategias para generar un cambio en él
sin que implique que yo haga alguna modificación, sino es desde un acto mucho más coercitivo que yo busco el cambio, ¿sí? En muchos casos incluso hay mujeres que llegan a tener violencia bidireccional, es decir, me pegas, te pego. Eres violento conmigo en términos de verbalizaciones, yo puedo ser más violenta que tú. Entonces ahí nos damos cuenta que las estrategias son mucho más activas en términos de el que se tiene que mover eres tú y yo voy a hacer que tú te muevas a partir de mucha coerción o de mucha amenaza. Pero Ujú. también existen las relaciones complementarias, que como ya les dije, las complementarias hablan de hay uno que tiene más poder que otro. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de intentar separarnos psicológicamente, pues estamos hablando de que definitivamente yo estoy por debajo. Si estuviera por encima, que no habría ninguna dificultad para irme, ¿no? Antes es como pierdes más tú que yo, pero eso casi nunca ocurre. El 90% de las relaciones de pareja se construyen desde un ejercicio complementario cuando hay violencia. Y en este caso, las estrategias que yo uso para generar cambio, porque acá lo primero que yo estoy buscando es una intención de cambio, pero estas estrategias pues tienden a ser muy pasivas o de yo lo tengo que arreglar. Bien, y es que siempre en estas relaciones se genera mucha culpa, mucha vergüenza y la culpa pues es básicamente la forma en la que yo me responsabilizo de cosas que yo no tendría que responsabilizarme. Entonces acá las estrategias que yo uso para intentar que el otro cambie, me vuelvo sumisa o complaciente, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar un detonante. Es decir, si yo sé que a él le molesta que yo llegue, que él llegue de trabajar y yo no esté en la casa, voy a buscar que antes de que él llegue yo ya esté en casa. Entonces dejo de salir con mis amigos, salgo del trabajo y me voy de una para la casa. Entonces, si se dan cuenta, las estrategias que usamos para generar cambio son una cosa en donde yo tengo que ceder frente al otro para limitar la posibilidad de que el otro pueda reaccionar. Entonces también buscamos soluciones externas, como vamos a terapia de pareja, vamos a alguna asesoría espiritual, vamos a un retiro de pareja. eh, Intento también cambiar al otro con aspectos propios, ¿sí? Porque como supuestamente yo soy la que lo provoca, entonces lo que yo hago es cambiar cosas en mí para que pues evitemos que haya violencia. Entonces ahí ya hay mucha culpa en nosotros que hace que nos estemos responsabilizando. En estos casos, ¿qué pasa? Pues que la terapia de pareja no funciona. ¿Y no funciona por qué? Pues porque quien está yendo a terapia de pareja no cree que tenga responsabilidad. Si yo actúo así es por ti. Y como es por ti, entonces la que tiene que cambiar eres tú. Va como por dar pañitos de agua tibia, pero al final de las sesiones siempre van a salir con el discurso de tienes que hacer, yo hago, pero si tú haces, y pues al final estas estrategias que son muy pasivas o de yo me responsabilizo y yo lo arreglo, lo que hacen es perpetuar el ciclo de violencia que se ve en estos escenarios, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo en esta fase es básicamente como los intentos de cambio que yo puedo hacer. Puedo intentar cambiar esta violencia desde ponerme de igual a igual y soy coercitiva y te amenazo, o la más común, cedo. Ante la demanda yo cedo, ante la violencia yo cedo, me responsabilizo, me culpo y pues al final esto lo que hace es perpetuar este ciclo del que estamos hablando, ¿no? Nathan, me acabas de recordar estos programas que dicen mejoró, empeoró o se quedó igual. Las estrategias de cambio. Y me recordaste un montón de consultantes que he atendido y quiero ser breve, como continuando la explicación que tú das, de cuando la mujer quiere intentar que cambie. Las estadísticas y los estudios muestran que una relación tóxica puede durar más o menos entre 6 a 13 años, calculen un promedio de 10 años, intentando terminar la relación, pero regresan. Intentan dar el paso, hay contacto cero y regresan. Y a veces se culpa a la mujer de usted porque no lo deja. Y como bien ustedes lo explicaban, pues hay un apego, hay todo un compromiso, unas implicaciones de familia, bienes en común, hijos, que dificultan la salida de la relación invalidante. Eh, También el autoestima por el piso, ¿no? ¿Qué mujer va a quererse ir Ujú. de la relación cuando él le ha dicho usted es una gorda, fea, nadie la va a querer, nadie la va a tratar bien, usted, bueno, entonces la mujer siente que no va a poder ser querida nuevamente. Entonces, complementando lo que dice Natalia de las estrategias de cambio, ahí tendríamos cuatro opciones.
o la violencia, bueno, y antes de eso, estamos hablando de relaciones violentas, pero a veces se intenta cambiar al hombre que simplemente es indiferente, invalidante, poco afectuoso, que eso también de los montones, ¿no? Ese hombre que es súper evitativo, que es que no da un cariño, una afirmación positiva, una palabra amable nunca. Y a veces ni siquiera es que sean infieles, pero sí es un hombre súper invalidante y eso también genera sufrimiento. Y eso también genera pues los enganches. Se habrían cuatro posibilidades ante las estrategias de cambio que se Natalia. Ya sean estrategias de o vamos a terapia, vamos a donde el padre, o yo lo dejo, o más sumisa, o más de tú a tú. Pero cuando ella ya ha hecho todos sus intentos de cambio, hay cuatro opciones. Las invalidaciones desaparecen, es decir, funciona, que eso rara vez pasa. Eso es muy raro que la mujer intente hacer el cambio y que el hombre cambie así mágicamente. Eso casi nunca pasa. Se reduce las invalidaciones o la violencia a un nivel tolerable, y eso sí pasa un montón. Y eso pasa con los años, ya parejas de cuarentones, cincuentones, sesentones, que ya el señor ya dejó de ser tan agresivo, tan violento, tan tomador, tan alcohólico, porque es que ya se enfermó, ya el cuerpo ya no le da, ya estás como cansado. Entonces el señor ya le baja, ya no es tan fastidioso, tan hiriente, pero sigue siendo un hombre indiferente, sigue siendo un invalidante. Entonces le baja un poquito el señor a las invalidaciones y la mujer lo tolera. Bueno, antes me era infiel como con 10, ahora me es infiel como con una nomás, con la de siempre. Bueno, antes se tomaba cada 15 días, ahora solo tomo por ahí una vez al mes. Bueno, entonces lo toleran. Las estrategias de cambio también podrían no generar absolutamente nada, o sea, ni fu ni fa, le entra por uno de ellos, sale por otro, lo que la mujer intenta, el hombre sigue igual. ¿Sí? Es lo que llaman gaslighting, ¿no? Como no pasa nada, no está pasando nada, no hay nada grave, Ujú. tranquilo, eso no es problema, ay, pero era la vecina, ay, pero usted sí que le pone problema a eso. La Y hace el señor dudar de sigue su igual. realidad. Sí, sigue igualito. Ujú. Y por último, la violencia o las invalidaciones se empeoran, que eso podría pasar con una persona con tendencias psicópatas narcisistas, ¿no? Que eso se ponen más violentos. Y yo sé que aquí pueden haber muchos casos, desde mujeres que han estado con hombres peligrosos, que de pronto tengan perfiles patológicos de narcisismo o psicopatía, que son ya muy poco empáticos. Y yo sé, me imagino que aquí también hay mujeres que están en casos de separación, que pues no era el peor hombre del mundo tampoco, sino que por diferentes situaciones de la vida no hubo compatibilidades o hubo errores, no a ese nivel de gravedad, pero en todo caso la ruptura duele un montón. ¿Sí? Entonces, cuando esas estrategias se han intentado y pasan estos escenarios, que hay una pregunta clave. Y la pregunta es, ¿la relación puede cambiar? ¿Mi pareja puede cambiar? ¿Puedo hacer algo para que esta violencia o estas invalidaciones desaparezcan? Cuando ya definitivamente intentó todo, llega una verdad dolorosa y es no puedo hacer nada para cambiar, porque él no quiere cambiar. Y cuando la mujer se da cuenta de eso es súper duro, porque hay un duelo. Llegar a esa aceptación es súper doloroso, porque uno se debe engancharse, obsesionarse con lo que uno no puede tener. Y entre más uno le invirtió a la relación, uno más quiere que esa relación funcione. Pero cuando la mujer dice, no lo puedo cambiar, o sea, de verdad lo intenté y él va a seguir siendo así, así va a ser hasta viejo, ahí es cuando la mujer identifica la imposibilidad de cambio de parte de él. Y ahí ya después de que la mujer se da cuenta de eso, lo último, del paso siguiente es decir, bueno, ¿qué consecuencias hay si me quedo? Este hombre no va a cambiar, si va a seguir siendo infiel, mujeriego, evitativo, no me ama o no me... Hay mujeres que dicen, por ejemplo, que él no las desea sexualmente, este nunca me mira, ni un piropo, ni nada, y ya sé que no va a cambiar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de quedarme ahí otros 2, 3, 5, 10, 15 años con este hombre que me trata así? Y empiezan a imaginarse las consecuencias, los costos emocionales de eso. 10 años así, con un señor así, que las trata así. Y ahí es cuando ese punto de preguntarse qué costos hay es lo que las impulsa o genera una motivación al siguiente paso que será como el paso siguiente de la separación psicológica. Exactamente, David. Ya cuando la respuesta a tu pregunta, ¿será que este hombre va a cambiar? ¿Será que puede cambiar? Es negativa. Pues en esta fase la mujer empieza a experimentar una pérdida, ¿sí? Irreversible de la creencia en la capacidad de su pareja para modificar conductas dañinas, disfuncionales. No es simplemente que vea difícil el cambio, sino que ya internamente
lo considera imposible, ¿no? Esto no va a cambiar. Entonces, esto se da tras un proceso acumulativo de decepciones, intentos fallidos de negociación, promesas incumplidas. Entonces, a nivel psicológico se produce un quiebre cognitivo-emocional, sí, porque se siguen teniendo ciertas emociones, pero entre el darme cuenta que esto no va a cambiar y ya la decisión de la separación, también las emociones cambian, ¿no? La narrativa interna deja de girar en torno a quizás mejore y se reemplaza por pues esto no va a cambiar. Entonces, esto tiene un fuerte componente de desidealización, ¿no? Porque idealizamos a la pareja, ¿sí? La, lo ideal es eso que no existe, ¿no? Como lo ilusorio, ¿no? La desilusionalización, por llamarlo así. Entonces la desidealización, pues ahí la pareja deja de ser vista como alguien con potencial de mejora y pasa a ser percibida como alguien incompatible con el bienestar de uno. Entonces una vez que esa esperanza se extingue, pues la decisión de terminar eh, se vuelve firme, ¿no? Y aquí se transita de la reflexión a la acción, implicando pasos concretos, ¿sí? Comunicar la decisión que me voy a separar, planificar la salida, tomar medidas legales, sí, como empezar a reorganizar la vida sin mi pareja, ¿no? Entonces, emocionalmente, este punto se caracteriza por una claridad emocional, como lo decía, que no estaba presente antes. La ambivalencia disminuye, ¿sí? La inconsistencia, la incongruencia. Ya no estoy en esa, sí, ya no soy susceptible de manipulación, porque aquí en el chat, Catherine nos está diciendo que está en ese punto de incoherencia, de inconsistencia, ¿no? Entonces, yo llevo un tiempo en mi relación donde he tenido muchas banderas rojas, pero sí, he sentido miedo psicológico, etcétera. Y vuelvo y caigo y me arrepiento de separarme. Entonces, ahí hay una incoherencia, una inconsistencia. Entonces ahí ya cuando tomamos acción y tomamos la decisión de separarnos, viene una claridad emocional, como les decía, que no estaba presente antes. Entonces esa ambivalencia disminuye, entonces esta pues es una fase con una alta carga emocional. Pero paradójicamente muchas mujeres reportan sentir alivio y hasta liberación aunque sí esté acompañado de tristeza y duelo. Yo puedo sentir tristeza y en otros momentos alivio, ¿no? Entonces, ¿qué significa exactamente eso de dejar de creer que él va a cambiar? A este punto llegamos cuando tras múltiples intentos, la idea, mi pareja puede cambiar, ¿sí? Si la relación puede mejorar, como les decía, se responde negativamente. Es un viraje interno, no es solamente un enojo pasajero. Se produce un cambio estable en la creencia central que sostenía ese vínculo, ¿no? Esto puede cambiar. Entonces, ¿cómo se llega a ese punto? Pues no es un clic, como les digo, un clic súbito, sino la culminación de la subfase previa que les hablaba David. Entonces aquí la mujer digamos que hay prueba estrategias para que cese la violencia, para que empiece a cesar la violencia, pero ahí yo ya digo, esto no va a cambiar, entonces voy a hacer que la violencia cese, confrontando, denunciando, con sumisión, intentando terapia, apoyo espiritual y evalúa esos resultados, ¿no? Entonces, la violencia, como decía David, disminuyó, empeoró o se quedó igual, ¿sí? Entonces, ahí, cuando estas estrategias de intentar bajarle a la violencia no funcionan, ¿sí? La violencia persiste y escala, se instala la imposibilidad del cambio. Entonces, pues se reconocen las consecuencias, ¿no? Los daños personales, los daños a los hijos, los daños a los seres queridos, ¿sí? Y esos daños ya no se reconocen como accidentes,
¿sí? Sino como un patrón de comportamiento de un hombre que no va a cambiar. Lo que prepara el terreno para el quiebre y la solidificación de la separación, ¿no? Entonces el reto de esta etapa de separación psicológica es precisamente abandonar la esperanza de cambio, ¿sí? Darse cuenta de el, ya el pasado nos puede predecir que aquí esto no va a cambiar y se pasa a la acción. Entonces aquí, bueno, los psicólogos hablan de marcadores clínicos, ¿no? Entonces eh, nosotros tenemos, digamos que una estructura de marcadores clínicos cognitivos, emocionales y conductuales para esta fase de separación psicológica. Por ejemplo, la reatribución causal, ¿sí? Es decir, a veces explota el por estrés a esto es un patrón de conducta, así es él, ¿no? Lo que les decía, la desidealización, ¿sí? La imagen de una pareja con potencial se reemplaza por una evaluación incompatible con mi bienestar y un cierre de ambigüedades de límites, ¿no? Entonces disminuye la presencia psicológica del agresor y sí, ya la mujer no es susceptible de manipulación y deja de sostener ese vínculo a nivel simbólico. Eh, los marcadores emocionales, pues la caída de la ambivalencia, de esa incongruencia, como les decía, entonces bajan la culpa y el autoengaño. Si yo ya no me siento tan culpable como él me decía que yo era culpable, sí, como él me responsabilizaba, y aparece la claridad y la congruencia interna, ¿no? Entonces coexiste la tristeza con el dolor y con el alivio anticipado. eh, de pues voy a estar bien porque me voy a separar, ¿no? Y aparece también un tono afectivo más estable, ¿sí? Menos picos de idealización tras esas lunas de miel del círculo de la violencia, ¿no? Y los conductuales, ¿sí? El comportamiento, el cese de conductas de reparación de la relación, ese negociar, ese suprimir necesidades propias, ¿sí? eh, el aumento de la distancia, ¿sí? Del vínculo, de la distancia relacional, sin menos contacto, más límites, la reactivación de las redes de apoyo, porque pues ya habíamos hablado de relaciones que me dejan sin amigos, que me dejan sin familia, todas esas banderas rojas. Entonces aquí a nivel conductual, yo vuelvo a hablar con mi familia, vuelvo a hablar con mis amigos y reactivo mis redes de apoyo. Entonces, bueno, colapsa la idea de esto va a cambiar, como les decía, mientras esa esperanza vive, pues cada episodio violencio puede interpretarse como una excepción, ¿sí? Entonces, al perderse esa idea, pues la evidencia acumulada de toda la violencia pasada, pues reorganiza el sistema de significados. Entonces, la violencia deja de ser un ruido y se reconoce como una estructura, ¿sí? Permanente. O sea, hay que tener en cuenta que la separación física y psicológica, cuando yo ya me decido a terminar la relación, eso puede aumentar el riesgo de violencia letal, ¿sí? Porque cuando el hombre ya ve que la mujer se está yendo, ahí ya va a controlar. Y como la mujer está segura de irse, entonces hay hombres que han llegado a matar a sus parejas. ¿Sí? Entonces, pues aquí hay que plantearse, sí, unos pasos, ¿sí? Hay que pensar en los pasos siguientes que debe priorizar la seguridad y debe incluir planes de contingencia, ¿no? Entonces hay unos tips que nos pueden servir aquí. Uno, nombrar con precisión la idea ya resuelta, esto no va a cambiar, y alinear decisiones con esa conclusión paso a paso, ¿sí? Mapear riesgos y apoyos, y qué va a pasar con los hijos, qué voy a hacer con mis hijos, qué va a pasar con la vivienda, las finanzas,
qué aliados tengo que me puedan apoyar, ¿sí? Antes, todo eso hay que pensarlo antes de cualquier anuncio, ¿sí? De me voy a separar, ¿sí? Eh, y diseñar acciones graduales y seguras. Entonces, disminuir la exposición a situaciones violentas, cortar canales no esenciales, eh, conservar la evidencia. Sí, muchas mujeres dicen, bueno, estos chats que tengo, estas fotos de cuando me pegó, sí, toda esa evidencia, yo la elimino, la borro o dejo que descuidé la evidencia, entonces él me borró todas las fotos y me borró todas las conversaciones. Entonces hay que guardar muy bien toda esa evidencia, eh, pues todo ello con el objetivo de facilitar el tránsito por esta etapa de separación. Entonces, el momento en que tras haber perdido la esperanza, la mujer decide terminar la relación y pasa al plano ya, sí, de la acción de la separación, pues se inicia formalmente el proceso de terminación de la relación en dos trayectorias, con planificación o con una huida repentina, ¿sí? Entonces, si planificamos, entonces se diseñan, como les decía, acciones secuenciales, ¿sí? Elegir un momento, un lugar, sí, un momento específico en donde yo me voy a ir de la casa, para dónde me voy a ir, preparar recursos, una vivienda temporal, qué dinero tengo, con qué documentos me puedo ir, la custodia de los niños, con quién, sí, con quién se queda, etcétera. Entonces, coordinar con redes de apoyo y con servicios gubernamentales. Entonces, esto pues permite, sí, que esa planificación salga bien, permite gestionar riesgos y disminuir, como les digo, la exposición de la violencia o una huida repentina, sí, en donde se puede activar cuando la amenaza es inminente, ¿sí? O cuando no hay condiciones para planificar. Entonces aquí pues la ventaja es que se maximiza la supervivencia inmediata, se disminuyen los riesgos, eh, pero pues todo eso hay que planearlo bastante bien, ¿no? Entonces esas son como las características sí, emocionales, conductuales y cognitivas del cambio de la idea, esto no va a mejorar, allá la planificación y la acción. Y allí para añadir algo, Leo, y complementando todo esto que nos dices, ¿sí? De tener el plan, de, bueno, esto de buscar la independencia, de la red de apoyo segura, también yo añadiría como el que seamos pacientes con nuestro proceso, ¿sí? Todo esto pues no es fácil, ¿sí? Estamos allí nosotras inmersas en el miedo, en sentirnos que somos muy pequeñitas, porque pues lamentablemente nos quitaron nuestro valor. Sí, pero todo esto no se logra sino paso a paso y reconozcan cada avance que hagan, ¿sí? Por ejemplo, allí nos están comentando, yo estoy pensando en irme lejos sin que él sepa que me voy a ir y lo pienso bloquear de todo lado para poderme alejar de él y poder realizar la ruptura por mi parte. Y eso está bien, ¿sí? Si eso te hace sentir segura, obviamente, pues tú sabes si sufriste violencia, si esta persona te amenazó, pues claro que irte lejos y bloquearlo, pues es un paso muy grande y pues ya tú sola te encargarás de vivir pues el dolor que te va a dejar esta ruptura y después de esto, pues que puedas proyectarte nuevamente, sí, que te enfoques en ti, sí, que visualices cómo es que quieres que tu día a día se vea libre de este maltratador, libre de esta violencia, y pues esto seguramente te dará la dirección y la fuerza para seguir adelante y rehacer tu vida sentimental seguramente más adelante, ¿sí? Ya conociendo pues todas esas banderas rojas, el hecho de que obviamente vas a querer estar con alguien más en un futuro, pues ya vas a estar mucho mejor preparada. A mí me Eh, parece súper importante eso que decía Maite. Muchas veces este tipo de relaciones se sufren en silencio, ¿cierto?
Por lo mismo que decía Nata, la culpa, la vergüenza, entonces, porfa, si están viviendo una situación difícil, una relación violenta, donde han sufrido maltrato, abuso psicológico, amenazas, hagan uso de su red de apoyo. Pidan ayuda, pedir ayuda no está mal. Muchas veces se quedan calladas sufriendo en silencio este tipo de violencia y es súper importante contarle a esa red de apoyo qué es lo que nos está pasando y de pronto podemos tener una visión más amplia de las soluciones sobre qué puedo hacer o qué decisiones puedo tomar frente a esa situación. Sí, eso iba a ser énfasis, hay que, si estás pensando en irte como nos cuentas, sin que él sepa, hay que planearlo bastante bien, ¿sí? Esa huida se tiene que preparar bien, pero se tiene que preparar esa huida con redes de apoyo, ¿sí? Con familia que te quiera, con tus amigos que te quieran. eh, entonces, eso no lo transiten nunca solas. Solas no se puede. ¿Sí? Y muy seguramente, si ustedes cuentan qué les ha pasado, muchas personas las van a ayudar. Entonces, eso no se transita solo y sí, tengan en cuenta como todo lo que hablamos hoy. Eh, y, y sí, a mí me dijo que si se mete con otro, la mato. Perro que ladra no muerde, ¿sí? Muy probablemente es un hombre, sí, muy violento, ha ejercido violencia psicológica y violencia física muy probablemente. Entonces, lo mismo, ¿sí? Si te amenaza, guarda la evidencia, guarda las amenazas, ¿sí? Planea bien, ¿sí? Con tiempo, sin afanes, qué vas a hacer con tu hijo y salte de allí y haz una denuncia con la policía. Y sí, le dices, mire, usted me amenazó, usted me dijo que graben las conversaciones, graben las peleas cuando hay discusiones, grábenlas, ¿sí? Y ahí tienen una buena evidencia. Entonces, mire, sí, mire, policía, aquí yo tengo una amenaza de muerte. eh, entonces, y cuando le dices, mire, yo ya lo denuncié a la policía, eh, pues muy probablemente si tomas las acciones como las recomendamos hoy, con prudencia, sin afanes y protegiéndote lo mejor que puedas y activando tus redes de apoyo, y muy probablemente te puedas ir de ahí a salvo y segura. No, Leo, yo aquí quiero como resaltar un comentario de una participante que dice, a mí me pasa igual, me da pavor, ay, pero se me fue, me da pavor pensar que le estoy quitando su padre a mi hija y que esa ruptura la estoy causando yo. Eso me recuerda un caso que atendí una terapia de pareja y cuando miré el caso, pues el hombre invalidante no era del todo un mal hombre, pues era como celoso, era como cansón. Y mejor si ya no se querían, después de muchos años ya no se querían. No es que no fueran tan violentos, pero ya no se querían. Y a ella se le presentó una muy buena oportunidad. Un hombre con muy buen poder adquisitivo, un jefe, la trataba súper bien, le ofreció de verdad todo bien, que se separara ella de la forma correcta, por ley, y era un muy buen partido y el hombre realmente por un año fue consistente en que él quiere estar con ella, pero ella dijo, no, yo me quedo aquí por mi hija, no quiere sentir la culpa de que ella le estaba quitando a su hija el papá. Y pues realmente ellos no se quieren mucho. Y pues la niña va a crecer viendo a dos papás que no se quieren, va a crecer viendo a dos papás que se agarran por plata, que tienen discusiones, ambos han sido infieles. Entonces lo más sano para un niño que es ver a los papás agarrados de las mechas o ignorándose con ley del hielo, o es más sano que un niño sepa que sus papás se respetan, cada uno por su lado, que hay un aprecio y que él se sienta amado por ambos. Esta chica o esta señora desaprovechó una buena oportunidad porque el señor realmente iba muy en serio y tenía buenas intenciones y ella lo describe como un caballero y todo, pero le dijo, no, no, yo me quedo con el papá de mi hija porque definitivamente no quiero que mi hija se quede sin papá. Y ahí están los tres bastante infelices porque la niña los ve pelear todo el tiempo.
la niña ya tiene como 4 añitos, ya es consciente de lo que pasa en casa. Y la niña también ya requiere ayuda psicológica, pues por lo mismo, porque a los papás pelearse todo el tiempo por cualquier cosita, por cualquier detalle explota eso en casa. Entonces, el tema de los hijos es comprensible que sea muy difícil la separación cuando los hijos están de por medio, pero pensar en los hijos también es pensar en qué es lo que más les conviene a ellos. Y yo quiero agregar ahí algo a lo que tú estás diciendo, Dave, y es el tema de, es que tú no le estás quitando la posibilidad de ser papá, ¿sabes? O sea, volvemos al tema de la culpa. Te hacen sentir que la responsabilidad del vínculo del papá con el niño es tu responsabilidad y tú no le estás quitando la posibilidad de ser papá. O sea, no, con esto no le estamos diciendo que nunca va a volver a tener, no va a tener hijo. Obviamente lo va a tener, pero la responsabilidad del vínculo es de cada uno. Si tú quieres tener una buena relación con tu hijo, va a depender de ti y de qué tipo de relación construyes con tu hijo, pero pretender que el papá y el niño se lleven bien y yo tengan que interceder en eso, automáticamente ya estás entrenando en un terreno de una responsabilidad que no es tuya, ¿no? Entonces, al final, estas dinámicas tan violentas sí nos responsabilizan un montón de cosas que no son nuestra responsabilidad. Que el niño construya una relación con papá va a depender del papá, no de ti. Es así de sencillo, porque no le estamos quitando en ningún momento la posibilidad de ser papá. Ya va a depender de él y de las formas en las que él se quiera relacionar con su hijo, entendiendo que ellos como pareja ya no funcionan. Es que una cosa es que tú seas mi pareja y otra cosa es que tú seas papá. Y ahí las cosas, una cosa no tiene que ver con la otra. Tú sigues siendo papá, pero pareja mía ya no eres. Entonces acá sí me parece importante como hacer énfasis en la responsabilidad que a veces la misma dinámica le entrega a la mujer cuando pues que sea papá y que sea buen o mal papá no depende de la mujer, depende de la persona y de el tipo de papá que tú quieras ser con tu hijo, ¿no? Es que yo creo que eso tiene mucho que ver también con esa arremetida de violencia que se da cuando la mujer decide separarse, ¿cierto? Entonces, le vas a negar la posibilidad a un hijo que crezca con sus papás y viene ahí el tema de la manipulación y la culpa, que, como decía ahorita Leo, se puede volver mucho más violento este hombre o esta persona cuando la mujer toma la decisión de irse porque ya no tiene el control. Entonces hace uso como de esas cosas con las que pueda manipular, con las que pueda hacer sentir culpable al otro. Entonces, a mí me parece súper importante entender también que esto es un proceso y ser más compasivas con nosotras mismas, porque muchas veces se reciben muchas críticas, ¿cierto? Ay, pero sí, otra vez con lo mismo y porque no es capaz de separarse. Y es que esto es un proceso que lleva tiempo, es un proceso doloroso, es un proceso que implica muchas cosas y muchas fases como las que ya hemos hablado. Entonces también ser como compasivas y como decían ahorita, tratar de evaluar pues qué son esas cosas que puedo hacer, pero tampoco sintiéndome culpable por cada decisión que yo vaya a tomar. De acuerdo. Yo antes de otro menciono otro comentario, quiero complementar lo que tú dices. La familia o personas externas a veces tienen una muy buena concepción del hombre, porque la violencia o las invalidaciones que suceden en casa no se han hablado. Entonces, va a dejarlo, va a dejar a ese señor tan bueno, pero vea que tan buen papá, pero vea que siempre ha respondido por los hijos, pero vea que sí siempre ha dado plata, o ese señor es un caballero. Claro, el señor tiene una imagen ante la sociedad, ante la familia bastante agradable y por dentro, en el hogar es que se sabe qué es lo que sucede. Y muchas veces nadie sabe que el hombre es así. Entonces también hay una arremetida de cómo lo va a dejar. No, pero vea ese señor tan chévere, no, pero usted es por bobas que se quiere separar. Y no, nadie sabe realmente lo que pasa en casa. Yo se la he pasado a muchas consultantes. Que la familia de ella misma se extraña. ¡Ah! ¿Quién le hizo qué? No lo pueden creer. ¿Quién le hizo qué? Que la maltrató así, no le creen. Pero él no parecía. Pero ¿cómo si parece que es un ángel de Dios? A veces ni les creen. A veces la familia de la mujer quiere más al hombre que a ella misma, a pesar de que él la maltrata. Creo que es por eso mismo, Eh, ¿no? Porque nosotras ah, mismas nos encargamos de guardar silencio, de sufrir en silencio todo este tipo de maltrato, eh,
Y digamos que siempre está ahí como la esperanza, ¿no? Que era lo que hablábamos también al principio, que puede estar basada en que yo creo que voy a lograr tener la familia bonita que me imaginé al principio, o que lo idealicé tanto al principio y que después de un momento a otro cambió, que también lo habíamos hablado en las masterclass anteriores. Entonces, la invitación sí es a que podamos hablar, a levantar la mano, pedir ayuda y hacer uso de nuestras redes de apoyo, ¿no? Leo, qué pena, ahí te interrumpí. No, 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 le iba a decir a David que ibas a ver otro comentario. Yo tengo Ah, uno, no. Leme, de YouTube. De Cuéntalo. YouTube no vi comentarios, claro. Sí, aquí. ¿Quieres el tuyo primero y yo luego? Lee el tuyo. Yo no tengo más. Listo, No he visto bueno, más. entonces aquí Sandra Milena nos pregunta cómo hacer para mantener al margen a un hombre que presenta personalidad narcisista. Y aquí pues viene algo muy importante, ¿sí? Es los límites que yo pongo desde el comienzo de esa relación, ¿sí? Yo cómo le voy a responder a él cuando empieza con algún comentario con el que no me siento cómoda, ¿sí? Ya pues cómo respondo cuando me grita desde un comienzo, entonces no dejarse llevar por las provocaciones, sino mantener la calma y no caer en la discusión ni entrar en ese juego. ¿Sí? Entonces, poner los límites claros, no voy a permitir que me hables así, tú por qué me estás diciendo eso, por qué me estás diciendo que me estoy vistiendo mal si es la ropa que a mí me gusta, ¿sí? Y evita justificarte. Las personas narcisistas, pues a veces suelen usar una explicación para manipular y para argumentar en contra, ¿sí? Pero si ya se está metiendo como con lo que yo soy, cómo hablo, cómo me visto, cómo, no sé, dialogo con las demás personas, ¿sí? Empezar desde un comienzo a ver esas banderas y a poner límites muy claros, que te vean muy segura y ahí pues o se va de esa relación o ya cambia definitivamente porque ve que contigo por ese lado pues no va a Es poder lograr que, lo que quiere. es que justamente lo que hablábamos de el proceso de separación psicológica, ¿sí? Ese proceso va desde la instauración de la violencia, ¿sí? Cuando empieza la violencia hasta ya la separación física, ¿no? Entonces, esa pregunta es desesperanzadora. Esa pregunta es desesperanzadora porque ahí está diciendo cómo mantener al margen a un hombre narcisista. Una pregunta que iría más avanzada en la separación psicológica, ¿sí? En esos últimos estadios de la separación psicológica, cuando yo ya me di cuenta que él no va a cambiar, una pregunta más esperanzadora sería cómo separarme de este narcisista, no cómo mantenerlo al margen. Entonces, ahí falta hacer un proceso para llegar a que nos demos cuenta que ese hombre no va a cambiar y que de aquí me tengo que separar, ¿sí? Para ya hacerme la pregunta, ¿cómo me voy a separar de él y tomar acción? Entonces, me parece que cómo me separo de un narcisista sería una pregunta más esperanzadora para la persona que hizo el comentario. Eh, y quiero mencionar algo. Yo sé que este tema del narcisismo es súper llamativo, es muy, digamos que importante, y hay mucha información. Hay una autora que tiene libros muy actuales y muy específicos, muy centrados a cómo salir de una relación. Ella se llama Ramani Dubarsula. Tiene varios libros sobre narcisismo. ¿Lo puedes Entonces, poner en el chat? ya lo pongo. Ella tiene muy buenos libros y recuerdo que en uno de esos libros ella da a entender como si estás con un narcisista tienes dos caminos. O te olvidas que tienes necesidades, te olvidas de ti, o sales de ahí. O sea, y ella dice como si quieres seguir ahí es respetable, es válido, pero te olvidas que tienes necesidades. Te olvidas porque nunca te las van a suplir. O haces el camino duro que es tratar de salir de ahí. Ya escribo el nombre de autora porque ya tiene muy buenos libros sobre el tema y muy, no para clínicos, no para psicólogos, sino para que el público lo pueda entender. Y en la red latinoamericana de salud mental en Instagram, con Leonardo tenemos un live que he grabado de por qué los narcisistas son tan atractivos al inicio. O sea, qué estrategias de seducción tienen, porque parecen hombres buenos al inicio, integrales.
también ahí tenemos un contenido muy chévere en la página de Instagram. Sí, Diga cómo eso, el eso nombre. iba, eso iba a mencionar. Aquí nuestro experto en narcisistas, nuestro psicólogo David, hicimos un live sobre la personalidad narcisista. Váyanse al Instagram de Red Latinoamericana de Salud Mental. Estamos así, Red Latinoamericana de Salud Mental. Y busquen la charla del narcisismo que hizo David. Ramani Dubarsula. Ujú. Bueno, queridos, yo creo que podemos finalizar nuestra charla de hoy. Entonces, muchas gracias, como siempre, muchas gracias por sus palabras, por su confianza, por compartirnos sus experiencias. El espacio es muy cortico, pero todavía nos faltan un par de días. Mañana, mañana voy a hacer una actividad que yo sé que les va a servir mucho. Por ahí les voy a dejar una tareita para quienes quieran en el WhatsApp. Y el miércoles tenemos nuestra última charla y el jueves una invitación que les vamos a hacer. Una invitación súper especial. Pues muchas gracias. Gracias, María T, David, Joa, Nata. Gracias, Leo. Gracias a todas por nuevamente abrir su corazón y contarnos su historia. Eh, Nada, pues aprovechen las lecturas, el material que se les ha enviado por el grupo y vayan a buscar el live de David, que está súper chévere también. Después de mañana el ejercicio, el siguiente masterclass le impartiremos Natalia y yo. Y además de hablar de consecuencias emocionales de la separación, también hablaremos un poco de ciertas vulnerabilidades de por qué ciertas mujeres se enganchan con cierto tipo de hombres problemáticos. Y ciertas vulnerabilidades de su historia porque hacen que sean más propensas de pronto a buscar o un hombre adicto, o violento, o indiferente, o evitativo, por situaciones que vivieron en su historia. Entonces hay unos pequeños temitas ahí rápidos sobre eso, también va a estar bien interesante. Y la charla de ustedes del miércoles, de Natalia y de David, va a estar súper interesante, no se la vayan a perder, ¿sí? Las consecuencias emocionales de estar en una relación violenta. Va a estar muy chévere. Bien, muchas gracias a todos, a todas. Pasen buena noche y nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Gracias. Chao, Buenas gracias. noches.